Muy buenos días. Gracias por la presentación. Yo soy Mateo Aranzaz Uribe, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vamos a hablar de nefropatía membranosa y glomerulonefritis membranoproliferativa. En este momento me encuentro realizando la rotación de nefrología en el Hospital Pablo Tobón Uribe, a cargo del Dr. John Freddy Nietos, quien es internista nefrólogo, magíster en salud y nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces vamos a empezar con la nefropatía membranosa. Entonces, para tener unos conceptos grandes de lo que es la nefropatía membranosa, tenemos que saber que es una enfermedad que es primordialmente glomerular. Es mediada por complejos inmunes y su mecanismo fisiopatológico es que estos complejos inmunes presentan un depósito a nivel subepitelial, al lado de los podocitos, entre los podocitos y la membrana basal, y su mecanismo fisiopatológico o la célula que se afecta principalmente es el podocito, produciendo una podocitopatía. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la epidemiología, tenemos una membranosa primaria y una secundaria. La primaria representa cerca del 75 al 80% de los casos. La secundaria pues serán los casos restantes, y hablamos de secundaria cuando se asocia a otra entidad, a otra enfermedad o incluso también a tóxicos o a exposiciones ambientales. Cuando uno lee los artículos siempre dicen, es la causa más común de síndrome nefrótico en pacientes mayores a 60 años, haciendo la aclaración de que es en el no diabético. Y también haciendo la aclaración de que es más frecuente en los pacientes de raza blanca. La incidencia, esta es una incidencia para Norteamérica, pues plantean 8 a 10 casos por millón de personas, y por lo general es un rango de edad amplio, haciendo la salvedad el principal rango de edad en el cual diagnosticamos esta entidad va a ser entre la quinta y la séptima década de la vida. Se han reportado casos en la edad pediátrica o en adolescentes, pero esos son raros, son escasos y casi siempre son relacionados por unas formas como familiares o hereditarias de esta entidad que también son bastante escasos. Y más común en hombres, la relación hombre-mujer es aproximadamente 2 a 1. Entonces, como les decía, el 75-80% de las causas de nefropatía membranosa van a ser primarias. Sin embargo, hay un 25 a un 20% que van a ser secundarias, y las secundarias pueden ser a varias entidades. Tenemos infecciones crónicas, como son los hepatotropos, también el VIH, y en nuestro caso, que somos un país tropical y endémico para parásitos, hay que tener en cuenta la presencia de parásitos como la filariasis y la malaria, y también la esquistosomiasis, que es un poquito más rara. También la sífilis es una enfermedad que se puede presentar con muchas presentaciones y es una enfermedad que es más común de lo que nosotros pensamos. Además de infecciones, también se asocia mucho a malignidad, y aquí tenemos principalmente tumores de pulmón, tumores en próstata, tumores en el tracto gastrointestinal, sobre todo de adenocarcinoma, y se ha asociado también en ocasiones a tumores hematológicos como es la leucemia linfocítica crónica y el linfoma no Hodgkin, aunque cuando uno revisa esos tumores hematológicos pueden tener predilección hacia formas membranoproliferativas. También una parte muy importante son las enfermedades autoinmunes. Aquí se lleva el protagonismo la nefritis lúpica con su clase 5, que es una clase membranosa, pero también se puede presentar en otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, también dentro del espectro de la enfermedad antimembranosa glomerular y las vasculitis ANCA. Aunque hay que recordar que estas se usan también a la presencia de una rápidamente progresiva. Otra de las formas un poquito más rara es la enfermedad de autoinmunes, como por ejemplo cuando hay una respuesta a un trasplante autólogo, y también pues se ha visto que hay pacientes trasplantados de riñón por cualquier etiología diferente a una nefropatía membranosa que desarrollan nefropatía membranosa de nuevo, que nos habla pues de el desbalance antígeno-anticuerpo.
Y también hay medicamentos y exposiciones tóxicas que se asocian a la membranosa, de lo más común los AINES, que son pues, de uso muchas veces indiscriminado, y otras menos comunes como la penicilamina y el probenecid. También casos más raros de anti-TNF, intoxicaciones o exposiciones ambientales a mercurio, hidrocarburos, formaldehído e incluso la polución ambiental. Existe un estudio que se realizó en China en el cual ellos relacionan que en las zonas de mayor polución ambiental se hace un mayor diagnóstico de nefropatía membranosa. Hay que pues, verlo de muchas maneras, porque usted dice, ¿dónde hay más polución? Pues en la ciudad. ¿Y dónde es más fácil hacer un diagnóstico? ¿Dónde tienen más recursos? Pues la ciudad. Pero pareciera pues que tiene una relación la polución pues ambiental con la membranosa. Entonces, cuando hablamos de la clínica de esa entidad, aproximadamente el 80% de pacientes van a debutar con un síndrome nefrótico y el 20 al 30% van a tener una proteinuria subnefrótica asintomática. Es muy importante hacer la salvedad que esos pacientes que se presentan con proteinuria subnefrótica, hasta el 60% se pueden convertir a proteinuria nefrótica en el primer año, por lo cual si uno lo detecta, le tiene que hacer un seguimiento muy estrecho y vigilando que no se convierta a proteinuria nefrótica, porque eso también implica peores desenlaces. Aquí, como hay una pérdida de la barrera de filtración que ya vamos a ver en la fisiopatología, la proteinuria es no selectiva, o sea, el paciente elimina todas las proteínas pues, que se filtran. En algunos casos, hasta el 40% se puede presentar con hematuria macroscópica, pero no se presenta con cilindros, porque el mecanismo no es pues, un síndrome nefrítico. Aproximadamente el 10 al 20% de los pacientes pueden ser hipertensos y es usual que el paciente se presente con una función renal preservada, pero hasta el 20% de pacientes pueden llegar con una disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que implica también un peor pronóstico. Si bien esta es una entidad que a nivel glomerular o a nivel microscópico es mediada por la activación del complemento, la mayoría de pacientes o los pacientes van a tener un complemento normal, dado que el mecanismo de activación de ese complemento no es por la vía clásica ni por la vía alternativa, como si lo es, por ejemplo, en la membrana proliferativa, sino que aquí se activa es por la vía de las lectinas, lo que no produce hipocomplementemia. Adicionalmente, cuando hablamos de primaria, se asocia a la presencia de dos anticuerpos. Uno es el anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa o el PLA2R y el otro es el anticuerpo contra la trombospondina, que es el THSD7A, siendo más común el de la fosfolipasa y menos común el de la trombospondina. Hasta el 10% de los pacientes pueden tener ninguno de los dos anticuerpos y se cree que es porque es mediado por un anticuerpo podocitario que hasta ahora no hemos descubierto. También la presencia de anticuerpos y su nivel se relaciona con el pronóstico. La disminución de sus niveles con la terapia se asocian a disminución en la tasa de recaídas y también plantean que los anticuerpos contra la trombospondina son más comunes en mujeres y son más comunes en pacientes que tienen una neoplasia oculta. Adicionalmente, para complementar, pues como dije ahorita, es más frecuente en los pacientes de raza blanca, seguido de asiáticos, seguido de los negros y por último los hispanos. El sedimento urinario por lo general es benigno, como les dije ahora, sí puede tener hematuria, pero por lo general no se presenta con cilindros. Y hay que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo la tendencia de enfermedad tromboembólica y los otros signos y síntomas derivados del síndrome nefrótico, y además cuando hablamos de una primaria, pues, y cuando hablamos de una secundaria, pues todo eso se potencia porque muchas de esas entidades, las neoplasias, las enfermedades autoinmunes, pues tienen más riesgo, por ejemplo, de tromboembolismo, de infecciones, etcétera, lo que hace que la clínica en ocasiones sea amplia. Entonces, hablamos de la fisiopatología, entonces la fisiopatología se da por un depósito de inmunocomplejos. Este depósito de inmunocomplejos se da in situ, o sea, no es que se formen en sangre y se depositen, sino que se forman en el complejo, en el glomérulo, pues, a nivel subepitelial. Ese depósito de inmunocomplejos, pues lo que va a hacer es que activa el complemento. La activación del complemento genera
a nivel podocitario muchos cambios, y también a nivel de la membrana basal glomerular favorece el depósito de matriz extracelular y de componentes de la membrana basal, lo que hace que ésta se engrose. Con el tiempo, si no se trata y si se deja evolucionar, pues el paciente puede tener glomerulosclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial, que nos habla de cronicidad, y también puede hablar de que probablemente este paciente tenga un peor pronóstico y que la terapia no va a ser tan efectiva. Entonces, para que tengamos aquí un dibujo más esquemático, esta sería una forma primaria y esta sería una forma secundaria. Entonces, en la forma primaria, el antígeno es intrínseco del podocito. En la forma secundaria, el antígeno es extrínseco, pero se deposita en el espacio subepitelial. La historia del descubrimiento de la fisiopatología de esta entidad es muy interesante. Los primeros modelos fueron en ratas, con una proteína que se llamaba la megalina, y la hizo el doctor Heyman. Entonces, él lo que hacía era que tenía ratas, digámoslo, sin megalina y ratas con megalina. Y veía que había algunas ratas que tenían anticuerpos contra esta megalina. Se formaban complejos antígeno-anticuerpo a nivel podocitario, y las que tenían ese depósito de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo desarrollaban una nefropatía membranosa. El primer caso descrito, o de los primeros antígenos identificados en el humano, eran contra la endopeptidasa neutral. Y eso lo descubrieron en una mujer embarazada, o en sus hijos. Esa mujer embarazada tenía déficit de endopeptidasa neutral, ¿cierto? Entonces quedó en embarazo. Al quedar en embarazo, pues el bebé sí expresaba esa proteína. Entonces, en ese primer embarazo hubo una sensibilización y una producción de anticuerpos, pero el bebé pues no estaba afectado. En el segundo embarazo, que nuevamente pues ya la mujer tenía los anticuerpos y ya el bebé también expresaba la proteína, se dio eso. Entonces el bebé tenía su proteinita normal, la mamá tenía sus anticuerpos y hubo depósito de complejos inmunes antígeno-anticuerpo, lo que generó que el bebé se presentara con nefropatía membranosa. Pero pues eso fue un caso excepcional. Ya luego se descubrieron los principales antígenos relacionados con esa entidad, que son el antígeno contra la fosfolipasa 2 o el PLAR2 y el antígeno contra la trombospondina, que es el THSD7A. Y cuando hablamos pues de la secundaria, pues el antígeno puede ser cualquiera según el grupo que estemos hablando, ya sea autoinmune, ya sea neoplásico, y el proceso es el mismo. Se deposita el antígeno, se depositan los anticuerpos, se forman los inmunocomplejos acá, que generan todo lo que es el daño al podocito. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ya hablando específicamente del podocito? Los inmunocomplejos antígeno-anticuerpo lo que van a hacer es generar una activación del complemento por la vía de las lectinas. ¿Esto va a llevar a qué? A la formación de esto que vemos acá, y eso es el complejo de ataque a membrana. Ese complejo de ataque a membrana genera un cambio de conformación en el podocito, y pues por ahí hay influjo de calcio, activación de la fosfolipasa, hay producción de ácido araquidónico y otros mediadores inflamatorios, incluso también daño al proteasoma, y algo muy importante es que hay un daño directo sobre el citoesqueleto de actina del podocito, lo que hace que este podocito colapse. Y al colapsar, altera o se produce un borramiento de los procesos podocitarios, por ende se altera la barrera de filtración y aquí es que se produce el síndrome nefrótico. Usualmente, pues como todo el podocito tiene mecanismos de respuesta, mecanismos protectores, pero la gran carga de antígeno y anticuerpo y esos inmunocomplejos y actividad del complemento sobrepasan esos mecanismos protectores, produciendo pues este desbalance que lleva a apoptosis también del podocito, y algo parecido a lo que veíamos en entidades como la focal y segmentaria, se puede despegar este podocito. Hay que tener en cuenta algo, y es que el depósito de antígenos y anticuerpos o de inmunocomplejos se ve semanas o incluso meses antes del desarrollo del síndrome nefrótico.
porque tiene que acumularse lo suficiente para producir la activación del complemento y el daño de podocitos para que se produzca el síndrome nefrótico. Y a su vez, cuando hablamos de la resolución de la enfermedad, vemos que primero se tiene que resolver o se demora semanas o meses en aclarar o en eliminar todos esos inmunocomplejos para luego remitir en lo que es la proteinuria. O sea, es un proceso que es crónico. Entonces, uno puede tener pacientes con solamente evidencia histológica de inmunocomplejos sin que se presenten con síndrome nefrótico, y eso nos habla de que probablemente está en el proceso de hacerlo, y también puede tener pacientes con proteinuria y que ya no tengan evidencia histológica de inmunocomplejos, lo que nos habla de que puede estar mirando hacia una resolución. Y pues, como ya hablamos de esos mecanismos fisiopatológicos, todo esto es lo que voy a ver en la biopsia renal, ¿cierto? Entonces, en la microscopía de luz, lo que puedo ver es un engrosamiento homogéneo de toda la pared capilar. También puedo ver las proyecciones o spikes que se dan por generación de membrana basal alrededor de los inmunocomplejos. Hay que tener en cuenta que no hay hipercelularidad mesangial porque todos estos complejos de activación del complemento, todas estas citoquinas no se devuelven desde el espacio subepitelial hacia el mesangio, sino que se filtran y se eliminan hacia la orina. Si yo veo que hay hipercelularidad mesangial, lo que podría pensar es que el paciente tiene una causa secundaria y que se está manifestando inicialmente con un síndrome nefrótico. Por ejemplo, la principal causa aquí sería una nefropatía lúpica, ¿cierto? Que esté combinando, por ejemplo, una membranosa con una proliferativa, lo que llamamos una membranoproliferativa, ¿cierto? En la inmunofluorescencia, pues lo que se va a ver es que veo un patrón granular en la membrana y tiñe para IgG. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la primaria, el principal anticuerpo es IgG4. Puede tener en ocasiones IgG3, pero es muy poco. Pero cuando veo que el paciente tiene otros anticuerpos diferentes a IgG4, como IgG1, IgG3, IgA o IgM, esto me indica de que es una nefropatía membranosa de una causa secundaria y debo hacer todos los estudios. Y la microscopía electrónica también es fundamental, porque aquí lo que voy a ver es, primero, la localización de los depósitos solo de los inmunocomplejos a nivel subepitelial, exclusivamente con un mesangio limpio. Y también la puedo clasificar en 4. Entonces, el estadio 1, en lo que voy a encontrar es un borramiento de los procesos podocitarios y describen una membrana nasal con cambios mínimos. Entonces, el diagnóstico diferencial de esa entidad va a ser una enfermedad de cambios mínimos, teniendo en cuenta pues que por la edad uno se puede inclinar más a membranosa. Y esto se va dando a medida que se van depositando los inmunocomplejos, luego va a presentar las spikes o las proyecciones de la membrana basal glomerular, luego va a haber un reemplazo de los inmunocomplejos a medida que se aclaran por un material nuevo, que es membrana basal y matriz extracelular, y el estadio 4 ya va a ser una membrana basal engrosada, de su nombre membranosa, y usualmente pues ya se han aclarado esos inmunocomplejos. Eso es lo que vemos acá. Entonces, vemos que en el estadio 1 hay el depósito de inmunocomplejos, pero la membrana no está engrosada ni veo las spikes y pues, los cambios serían mínimos, similares a la enfermedad de cambios mínimos. El estadio 2 vemos cómo se presentan las spikes entre los depósitos de los inmunocomplejos. En el estadio 3 se empiezan a aclarar y en el estadio 4 pues ya quedan como los huequitos de los inmunocomplejos y la membrana basal se hace más gruesa. Entonces, para el diagnóstico de esta entidad, obviamente, tengo que enfocar a mi paciente que puede consultar por un síndrome nefrótico con su clínica edemas generalizados, edemas en cara, orina espumosa, proteinuria, puede llegar con manifestaciones trombóticas, etc. Pero lo que yo tengo que hacer es enfocarlo, cómo está su presión arterial, obviamente y fundamental, la función renal, porque me ayuda a enfocarme. La mayoría de pacientes les dije que tiene función renal normal. Si el paciente pues tiene una caída muy abrupta o llega con una lesión renal aguda
póngale uno código 3, pues uno podría decir, ¿será que sí tiene una membranosa o no? Y también sirve para el pronóstico. Obviamente el uroanálisis para ver la proteinuria y confirmar y cuantificar esa proteinuria con la recolección de orina de 24 horas. El resto de componentes del síndrome nefrótico, como lo es la hipoalbuminemia, la dislipidemia, pues puede tener uno lipiduria, y es fundamental acá la biopsia renal para confirmar el diagnóstico, por lo cual es muy importante el apoyo de nefrología, y lo ideal es que si uno tiene un paciente con una sospecha de una membranosa, esté en un hospital que cuente con servicio de nefrología. Adicionalmente, pues puedo tomar anticuerpos en sangre, que serían los anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa y contra la trombospondina, y esos también se pueden ver a nivel pues, tisular histológico en la biopsia. Si yo sospecho que es una secundaria, pues tengo que descartar las causas más frecuentes de secundaria, como lo vimos ahora. Entonces, todo paciente que llegue con una membranosa le debo descartar infección por hepatotropos, sobre todo si es una mujer menor a 50 años, descartarle que no tenga un lupus y una nefropatía lúpica. Pues acá le pediría pues ANAS, anti-DNA, y también es muy importante pedir el complemento, porque esto nos orienta a que si está normal, si probablemente sea una membranosa, o si está consumido, pues buscar que no sea otra entidad o una causa secundaria. Adicionalmente, como les dije, esos pacientes pueden presentarse con complicaciones, como lo son, por ejemplo, los eventos trombóticos, es que es trombosis de vena renal, sobre todo por el síndrome nefrótico. Y también hay entidades en las cuales se puede presentar con síndrome nefrótico, pero combinado con una lesión renal aguda, y son de peor pronóstico, como son una enfermedad antimembrana basal glomerular o incluso una vasculitis ANCA, ¿cierto? Y muy importante, si tengo un paciente mayor, mayor de 50 años, también pensar que puede estar asociado con una neoplasia. Hay algo que me ayuda mucho, sobre todo a lo de neoplasia o no neoplasia, son los anticuerpos. Si el paciente tiene anticuerpos, antifosfolipasa y antitrombospondina, es muy probable que sea una membranosa primaria. Pero si el paciente no tiene anticuerpos y no tiene ninguna de esas otras entidades que vimos acá, pues sí es importante descartarle una neoplasia. Y cuando hablamos entonces de los anticuerpos, puedo tener lo siguiente. Puedo tener un paciente que tiene anticuerpos en suero y anticuerpos en glomérulo. Esto lo que me habla es que hay producción de inmunocomplejos que se están depositando, formando in situ ahí en el glomérulo, y me habla de actividad de la enfermedad, ¿cierto? Puedo tener paciente con anticuerpos o positivos en glomérulo, pero en sangre negativo. ¿Eso qué me habla? Ya no hay producción de anticuerpos en sangre, todavía hay inmunocomplejos en el glomérulo, pero lo más probable es que eso me hable de que ya el paciente está en una resolución o en una forma inactiva, ¿cierto? Lo mismo pues cuando hablo del paciente con el anticuerpo de la trombospondina, que se asocia más incluso a neoplasia, y va a haber un porcentaje de pacientes también, que puede ser hasta el 10%, que no van a tener ni anticuerpos en sangre ni antígeno a nivel glomerular. Y esto nos habla, pues, probablemente de que tengamos otro antígeno opositorio que aún no hayamos identificado, que esté produciendo una fisiopatología similar. Entonces, el diagnóstico diferencial acá en esta entidad, básicamente, pues, son los diagnósticos diferenciales del paciente adulto con síndrome nefrótico. Entonces, aquí tenemos la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, también la amiloidosis, definitivamente pues la diabetes. Obviamente, antes de pensar ya al paciente a biopsia renal y todo, si llega con un nefrótico, pues hay que descartarle esas entidades, sobre todo pues una hemoglobina glicada. También la nefritis lúpica con su membranosa, y que no sea una enfermedad por depósito de cadenas livianas. Adicionalmente, pues hay ciertos hallazgos a nivel paraclínico que me ayudan a diferenciar si es primaria o si es secundaria. Uno de los principales, como les mencioné ahora, es la presencia de IgG4. Si es principalmente o exclusivamente IgG4,
hay alta probabilidad de que sea una primaria. Mientras que si tiene predominancia de otros subtipos de IgG o de otros de inmunoglobulina, sea A o M, hay que descartar una causa secundaria. Como les dije, pues es una enfermedad que está limitada al subepitelio y el mesangio no está comprometido porque esos componentes no se vuelven hasta allí. Si el mesangio no está comprometido, probablemente es una primaria. Si está comprometida, hay que descartar que no sea una causa secundaria. No hay C1Q, dado pues la forma en que se activa el complemento aquí, que es por la vía de las lectinas. Y pues si el paciente tiene alguno de los anticuerpos, es altamente probable que sea una causa primaria. Y a nivel de la microscopía electrónica también ayuda la localización del depósito de los inmunocomplejos, si es netamente subepitelial. Probablemente sea una primaria, pero si el paciente ya tiene en otros lugares, como en el subendotelio o en el mesangio, descartar que sea una secundaria. Por lo general, en esos pacientes el pronóstico no es muy malo que digamos, pero no significa que no deba hacer nada, ¿cierto? Si yo dejo a mis pacientes quietos y no los trato, ni les hago nada, el 30% van a presentar una revisión espontánea, teniendo en cuenta que pueden presentar recaídas en el futuro, ¿cierto? Hay factores que me hablan de que el paciente tiene mayor riesgo de progresión a enfermedad renal y mayor riesgo de recaídas, como por ejemplo el valor de la proteinuria. Y hay otros que son protectores o que son de mejor pronóstico, pues, si tienen menos proteinuria y también ser de género femenino. De todas maneras, también si yo no trato a mis pacientes a 8 años, el 25% de ellos pueden progresar a una enfermedad renal crónica terminal que requiera terapia de reemplazo renal y a 15 años la mitad. Sin embargo, pues como uno los trata, los sigue, este porcentaje es menor al 10% de los pacientes que se tratan. ¿Y cuáles son los factores entonces de mejor pronóstico? Tanto para remisión, respuesta al tratamiento, como para la progresión a la enfermedad renal. Proteinuria no nefrótica, al debut tener función renal normal, no tener hipertensión, no tener un sedimento activo y no tener síntomas sistémicos que nos habla de que sea una etiología primaria. Hay que tener en cuenta pues de que esos pacientes tienen síndrome nefrótico y por el mecanismo fisiopatológico de la entidad pueden estar sometidos al estrés de tener un síndrome nefrótico por largo tiempo. Como sabemos, el síndrome nefrótico presenta un aumento de la incidencia de trombosis y un perfil lipídico que es netamente aterogénico, por lo que la mortalidad de nuestros pacientes muchas veces no es por enfermedad renal, sino que es por eventos tromboembólicos y eventos cardiovasculares. Entonces aquí es muy importante pues hacer el enfoque integral y impactar en este aspecto en el tratamiento de mi paciente. Esos pacientes pues no hay ningún problema en trasplantarlos. Hay que tener en cuenta que muchos van a recaer, pero muchas de estas recaídas son o se diagnostican cuando se hace biopsia por el protocolo de los pacientes con trasplante renal. Muchos pueden ser asintomáticos. Y como les había mencionado ahora también, hay unos pacientes que son trasplantados por cualquier otra etiología, pero luego del trasplante hacen una nefropatía membranosa. Pues probablemente sea por la presencia de algún antígeno podocitario diferente en este riñón que es implantado al paciente. Entonces, para iniciar el tratamiento, pues tengo que establecer el pronóstico y mirar cuáles son los factores de mal pronóstico. Entonces, le va peor mientras más anciano sea yo. Esto también tiene relación pues, a que sabemos que a medida que aumenta la edad, pues disminuye la tasa de filtración glomerular de una manera esperada. Él va peor a los hombres y también pues, hay presencia de ciertas modificaciones del HLA que aumentan tanto la incidencia de complicaciones como la incidencia de aparición de la misma enfermedad. Pues se ha visto que si uno es homocigoto para ciertos HLA, tiene 80 veces más riesgo de presentar una nefropatía membranosa. También si uno tiene hipertensión al inicio. Y a nivel paraclínico, si uno tiene una proteinuria mayor a 8 gramos, pues es peor. Es menos peor si es menor de entre 8 y 4, y si es menor a 4, pues definitivamente tiene todavía un mejor pronóstico. Y también hay marcadores urinarios que nos hablan de actividad, como les dije, la excreción del complemento, que no se devuelve sino que es excreta, mientras mayor se habla de mayor actividad, y también la excreción de beta-2 microglobulina. Y también a nivel histológico, que si yo ya tengo cambios
como esclerosis o enfermedad tubulointersticial, eso nos habla de que la enfermedad es más crónica y de que el porcentaje de reversibilidad o de remisión con la terapia es menor. Adicionalmente, pues la tasa de filtración. ¿Cómo se comporta esta tasa de filtración cuando yo lo empiezo a tratar y a seguir? Y la proteinuria son los determinantes de la progresión a enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y si uno logra una reducción de más del 50% de la proteinuria, en el primer año eso nos habla de que el paciente tiene mayor incidencia de remisión. Y también, pues como habíamos hablado ahora, los componentes urinarios, y muy importante, y es que los anticuerpos sirven también para monitoreo de la enfermedad, los niveles. O sea, uno espera pues que si al principio la enfermedad tenía títulos altos, a medida que lo trate, esos títulos vayan disminuyendo, lo que se correlacionaría con disminución de la actividad. O sea, la falta en la disminución de esos títulos de anticuerpos se asocia con mal pronóstico en esta entidad. Y yo también lo que tengo que hacer es establecer la clasificación del riesgo para definir cómo voy a tratar a mi paciente. Entonces, los de bajo riesgo son pacientes creatinina normal y proteinuria menor a 4 gramos. Los de riesgo intermedio son pacientes que tienen proteinuria de 4 a 8 gramos y creatinina normal. Y definitivamente los pacientes de alto riesgo son los que se presentan con algún grado de lesión renal y con una proteinuria mayor a 8 gramos. Eso es muy importante porque eso me va a establecer pautas del tratamiento. Adicionalmente hay que tener el concepto pues, de recaída y remisión. Muchos pacientes van a recaer hasta el 40% cuando hablamos de que si entran en remisión completa. Si entran en remisión parcial, el 50% van a recaer. El tiempo de estas recaídas es muy variable, puede ser el primer año, pero incluso hay pacientes que están en remisión por 20 años y luego de eso recaen. Obviamente va a ser de mucho mejor pronóstico recaer a los 20 años o pasar un gran tiempo en remisión, así yo tengo una recaída más temprana porque pues estoy sometido al estrés de un nefrótico y al estrés glomerular que eso plantea. Como muchas de las entidades, hay un tratamiento que es transversal o que deben tener todos los pacientes y que en esta ocasión nos llevamos un tratamiento no inmunosupresor. Básicamente es control de todas las cosas que van alrededor del síndrome nefrótico en esta entidad. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Pues primero, control de la presión arterial y control de la proteinuria, y esto lo voy a hacer con IECA o en su defecto ARA2. Ellos plantean que si usted tiene un paciente con más de 8 gramos de proteínas, la meta de presión arterial debería ser idealmente menor a 125/75 y en el resto podría ser menor a 130/80. Teniendo en cuenta pues, que el IECA de ARA2 disminuye la proteinuria, disminuye la progresión a la enfermedad renal crónica. Adicionalmente, lo que debo buscar es una restricción de sodio. Lo ideal es 1.5 a 2 gramos al día. También, muy importante contar con el apoyo de nutrición porque hay que hacer una dieta con restricción de proteínas, pero pues nosotros no somos muy entrenados ni el personal idóneo para hacerlo y pues si uno le genera al paciente mucha restricción de proteínas puede llevarlo a una desnutrición porque él constantemente está eliminando por las proteínas de la orina. Como les dije, el perfil lipídico del paciente con síndrome nefrótico es un perfil heterogénico, por lo cual debe llevar estatina con una meta de LDL menor a 100. Hay discusión acerca de si la estatina tiene o no algún beneficio neto sobre lo que es la función renal, pero de todas maneras, pues el paciente tiene indicación por su perfil lipídico. Perdón. Adicionalmente, otro aspecto que hay que tener en cuenta acá es la anticoagulación. ¿Por qué? Pues como hemos visto en el paciente con síndrome nefrótico, hay un desbalance entre los factores pro y anticoagulantes. Actualmente las proteínas de bajo peso molecular, los anticoagulantes como la antitrombina se eliminan y por la hipoalbuminemia el hígado empieza a producir más proteínas y entre ellas aumenta los niveles de fibrinógeno, lo que hace que también tenga un desbalance
en la cascada de coagulación y siendo un riesgo protrombótico. Es discutido sobre los niveles de albúmina para anticoagular al paciente. Realmente algunos plantean que podría hacerlo por debajo de 2,5. Y obviamente siempre hay que mirar cuál es el riesgo de sangrado que tiene mi paciente. Y también hay otros factores que se inclinan a que yo anticoagule en mi paciente. Si tengo una proteinuria masiva, si es más de 10 gramos, porque eso se asocia también directamente con trombosis, sobre todo trombosis de las venas renales. Dicen que si uno hiciera sistemáticamente Doppler renal a pacientes con proteinuria masiva, hasta el 30 o 40% podrían tener trombosis, sino que uno no lo hace, pues. Si el paciente es muy obeso, pues ya obviamente la obesidad también plantea mayor riesgo trombótico. Si el paciente tiene algún antecedente familiar de tromboembolia o ya ha tenido antecedente de tromboembolia y tiene insuficiencia cardíaca, si ha tenido una cirugía reciente, pues lógicamente por la inmovilidad, que también genera una alteración ahí en el pues, desbalance pro y antitrombótico. Entonces, si solamente tengo el paciente de bajo riesgo, yo lo que hago es, le pongo todas estas medidas que ya vimos, digámoslo, generales o no inmunosupresoras, y es muy importante hacerle el seguimiento a mi paciente. Otros dicen que si es de riesgo intermedio, o sea, si tiene la proteinuria menor a 8 gramos, también debería hacer lo mismo. El problema principal acá es que estos pacientes obviamente requieren un seguimiento estrecho y requieren un seguimiento estrecho por nefrología, porque pues la idea es que si en algún momento se observa o el paciente tiene indicación de tratamiento, la idea es que se ponga lo más rápido que se pueda. El problema es que muchas veces en nuestro contexto es difícil que el paciente tenga un seguimiento mensual, bimestral o trimestral por nefrología. Muchas veces ni siquiera anual se logra. Entonces la idea es que yo lo siga 6 meses, le haga exámenes periódicos y a los 6 meses lo reevalúe. En el paciente que tenía proteinuria menor a 8 gramos, entre 4 y 8 gramos, sí, la proteinuria a esos 6 meses está menor a 4 gramos, yo lo sigo vigilando y sigo con el manejo no inmunosupresor. Pero si la proteinuria no está menor a 4, o sea, no logró disminuir más del 50% a esos 6 meses, aquí el paciente sí tendría indicación de terapia inmunosupresora. O si de entrada el paciente ya tiene alto riesgo, con una proteinuria mayor a 8 gramos, es candidato a manejo inmunosupresor. Esto está justificado en que hay estudios en los cuales cogen pacientes de bajo y mediano riesgo y los aleatorizan a recibir o no recibir tratamiento. Y se dieron cuenta que en realidad, si uno hace tratamiento sistemático a todos sus pacientes de bajo riesgo, no va a disminuir la tasa de progresión de enfermedad renal crónica. O sea que la estrategia de observación está sustentada en la evidencia y en esos pacientes, pues, ¿cierto? Otra cosa que también influye en la decisión de tratar al paciente o no tratarlo es qué anticuerpos tiene, ¿cierto? Porque si el paciente no tiene anticuerpos, pues uno tiene dos opciones. O lo que hablábamos de que ya tiene una enfermedad inactiva y ya está en el proceso de depuración de sus inmunocomplejos, y en este caso pues el paciente tendría esa indicación de un manejo no inmunosupresor y obviamente un seguimiento estrecho. O si el paciente tiene una membranosa y no tiene anticuerpos, es probable que estemos ante una de las causas secundarias. Y pues las causas secundarias, el tratamiento es el tratamiento de la causa que lo está llevando a la nefropatía membranosa. Y si tiene anticuerpos, pues es el algoritmo que vimos ahora. Según la proteinuria, según la tasa de filtración glomerular, decido si le pongo o no tratamiento inmunosupresor. Entonces, para el tratamiento de esa entidad inmunosupresora, eso es obviamente para el tratamiento de la primaria, pues tenemos varias estrategias terapéuticas, ¿cierto? La primera línea va a ser el uso de un protocolo, que es el protocolo de Ponticelli, el cual alterna esteroides con ciclofosfamida por 6 meses. Entonces, uno lo que hace es el mes 1, el mes 3 y el mes 5 pulsa al paciente. Los primeros 3 días del mes lo pulsa
500 miligramos de prednisolona, de metil, y luego lo deja con esteroide por el resto de los 27 días del mes. Y el mes 2, 4 y 6, lo que hace es darle ciclofosfamida oral al paciente. Este esquema, pues sí ha visto que tiene una buena tasa de remisión, una tasa de recaída aproximadamente del 20 al 30%, y hay que tener en cuenta, pues, que si bien es un esquema que es útil, pues tiene efectos adversos. Todo lo que engloba los efectos adversos de los esteroides, obesidad, osteoporosis, catarata, alteración en el metabolismo de los carbohidratos, y la ciclofosfamina, pues también toxicidad hematológica, y sobre todo cuando la damos oral, por la exposición sostenida que tiene el paciente a la ciclofosfamina, hay que tener en cuenta la toxicidad a nivel vesical, generando cistitis intersticial por el metabolito acroleína, que es el tóxico. También se han hecho estudios con inhibidores de calcineurina, ciclosporina y tacrolimus. Puede presentar una tasa de remisión muy similar al esquema de Ponticelli. Sin embargo, parece ser que la tasa de recaída es un poco más alta, llegando al 40 al 50%. Puede tener menor incidencia de efectos adversos, y sobre todo uno lo preferiría en paciente mujer que tiene deseo de fertilidad, dado que la ciclofosfamina pues tiene toxicidad a este nivel. También se han hecho estudios con el rituximab. Usualmente todavía no lo plantean pues de primera línea, pero se ha visto que la tasa de remisión es buena, comparable con la ciclofosfamida, y la tasa de recaída también es similar. Hay varias terapias. Hay una que es como varios esquemas de tratamiento con rituximab. Hay uno que es como por tiempo, y hay otro que es guiado según los niveles o el conteo de linfocitos BCD20. Entonces usted le pone la primera dosis de rituximab, le hace conteo periódico al paciente, pues, y va a generar, lo que hace con la primera dosis es depletar los CD20, y le hace seguimiento al paciente con CD20. Cuando vea que vuelvan a resurgir, pues le da otra dosis de rituximab. Adicionalmente, pues también se ha descrito que el tratamiento con ACTH sirve para esa entidad. Sin embargo, es un tratamiento que es muy costoso, por lo cual no se usa de entrada, y pues lo que yo voy a hacer en la mayoría de mis pacientes es usar el protocolo de Ponticelli. Ellos lo que plantean es también que si usted tiene una recaída, digamos la primera recaída, puede usar el mismo esquema que usó inicialmente para dar tratamiento, o lo puede cambiar y virar hacia, por ejemplo, si le dio Ponticelli, darle inhibidores de calcineurina, sobre todo por la dosis acumulada de ciclofosfamida. Y ya si definitivamente pues el paciente sigue presentando recaídas, sí habría que evaluar las otras opciones terapéuticas como el rituximab. A diferencia de entidades, por ejemplo, como la nefropatía lúpica, que ya hemos visto que el micofenolato es útil, aquí en esta entidad vimos que se demostró que el micofenolato tiene menor tasa de remisión y mayor tasa de recaída en esos pacientes, por lo cual no se debe usar. Listo. Entonces, eso fue lo que fue como la nefropatía membranosa. Hablemos ahora un poco de la glomerulonefritis membranoproliferativa. Esa entidad pues también está clasificada dentro de las glomerulopatías primarias y puede presentarse también con síndrome nefrótico o incluso con síndrome nefrítico. Puede corresponder al 5 al 10% de los síndromes nefróticos en los adultos. A diferencia de la anterior, no hay predilección por ninguno de los dos sexos, y si lo hay, por la raza blanca. Enseguida vamos a ver cómo se clasifica. Hay que tener en cuenta que tiene mucha asociación con infecciones crónicas, sobre todo con el virus de la hepatitis C, y esto lo que hace es que su prevalencia ya ha disminuido porque cada vez se diagnostica y se trata más temprano esta entidad, la hepatitis C, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el pronóstico usualmente es más malo que en los pacientes, por ejemplo, con membranosa, y los pacientes pueden progresar más a enfermedad renal crónica en estadio terminal, ¿cierto?
Es porque vemos acá que hasta el 50% de pacientes progresan en 10 años, los que vimos arriba, esta tasa de progresión sin tratamiento era a los 15 años. Y la mortalidad aquí en esta entidad es más alta, pues dicen que hasta el 50% pueden morir en los siguientes 5 años, si están en terapia de reemplazo renal. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que el paciente progrese? Pues tener una creatinina elevada, una proteinuria en rango nefrótico, hipertenso, o cambios directamente histológicos como son las fibrosis o la presencia de semilunas, que también se asocia con recaídas, y también del mecanismo fisiopatológico que sea, ya sea por una monoclonalidad o por la enfermedad de depósitos densos. Cuando hablamos de la epidemiología, pues también hay que mirar de cuál es la entidad que me está causando la membrana proliferativa, porque algo muy importante aquí es que la membrana proliferativa es también un patrón histológico, más no una entidad per se, como por ejemplo la focal y segmentaria o la rápidamente progresiva. Entonces, si yo identifico una membrana proliferativa, lo que tengo que hacer es estudiar a mi paciente para ver cuál de las diferentes etiologías me la está causando. Cuando hablamos, por ejemplo, de una de las etiologías que es la enfermedad de depósitos densos, en general es una enfermedad rara. Ellos plantean 3 casos por millón. Y cuando hablamos de esta entidad, pues es usualmente en un paciente joven. Lo otro, otras entidades, es la glomerulopatía por C3, donde hay anticuerpos contra el C3 que generan una activación constante de la C3 convertasa, produciendo una activación del complemento. Aquí, estos presencia de anticuerpos sí se asocia con personas mayores y podría tener un predominio por el sexo femenino. Como lo vemos acá, pues es menos frecuente que otras entidades, otras nefropatías, como lo es la enfermedad de otras glomerulopatías, como lo es la enfermedad de cambios mínimos, la focal y segmentaria, incluso también es menos frecuente que la membrana proliferativa y podría ser, digamos, la cuarta o la quinta causa de una glomerulopatía primaria. Entonces, ¿cuál es como la fisiopatología acá? Pues básicamente hay una glomerulonefritis membranocapilar o membranoproliferativa, pues básicamente hay depósito tanto en el subepitelio, como vimos ahora, como en la membranosa, pero también hay depósitos inmunocomplejos en el mesangio y en el endotelio. Usualmente los complejos inmunes, a diferencia de la membranosa, que se formaban in situ, aquí ya van a estar formados. Por eso pues hay depósito también en el endotelio. Y se relaciona con una antigenemia persistente. Por eso es tan importante el rol de las infecciones crónicas. Y pues según el patrón de depósito de inmunocomplejos, en endotelio y mesangio, pues va a haber aquí alteración de los capilares y hipercelularidad mesangial. También va a haber una lesión característica que es el doble contorno, que habla de remodelación de la pared capilar y pues va a tener una etiología, ya sea por enfermedades, infecciones, apatía monoclonal, crioglobulinemia o enfermedad autoinmune. Entonces la clasifico en 3. El tipo 1, hay depósitos principalmente de inmunocomplejos, y eso van a ser subendotelial y mesangial. La tipo 2 va a ser más que todo mediada por activación del complemento, por eso aquí la principal es la enfermedad de depósitos densos, y también, además del mesangio, va a haber compromiso de la membrana basal, de los túbulos, e incluso en ocasiones puede haber compromiso de la cápsula de Bowman. Y la tipo 3 básicamente es en el epi y el endotelio, y también puede haber remodelamiento de la membrana basal. Hay que tener en cuenta pues que el complemento acá juega un papel muy importante, sobre todo con las moléculas que tenemos resaltadas en amarillo, pues se han visto que mutaciones o polimorfismos en esas moléculas lo que generan es una activación persistente, y sin necesidad pues de un antígeno en especial del complemento, lo que lleva a que se deposite y a que genere todo el daño a nivel glomerular. Eso es pues un poco complejo, pero es importante que esas proteínas reguladoras del complemento están alteradas en esa entidad. Y uno la puede dividir también en estas dos, o sea, si son mediadas principalmente por inmunocomplejos o mediadas netamente por complemento. Entonces, las mediadas por inmunocomplejos, en la biopsia renal, pues como su nombre lo dice, va a tener
predominio de inmunoglobulinas, mientras que las mediadas por el complemento pues, va a tener predominio de complemento y menos inmunoglobulinas. Describimos mediadas por inmunocomplejos para que hay que tener básicamente o descartar estas entidades. Infecciones. Y las infecciones usualmente son crónicas, hepatotropos, dentro del contexto de una crioglobulinemia, VIH, endocarditis subaguda, o también lo que describen como nefritis por shunt. Enfermedades autoinmunes, y nuevamente aquí tener muy en cuenta la nefritis lúpica, que se presenta con una membrana proliferativa, y también otras entidades como el síndrome de Sjögren y más raro, una artritis reumatoide. Y también hay otras entidades como las gamapatías monoclonales, en las cuales pues hay una presencia de un anticuerpo anómalo que se deposita. Y aquí pues muchas veces el paciente puede tener una enfermedad hematológica manifiesta, un mieloma múltiple, una LLC, o muchas veces el paciente puede tener una gamapatía monoclonal de significado incierto con compromiso histológico renal, y algunos la han denominado gamapatía monoclonal de significado renal. Y cuando hablo pues de las mediadas por el complemento, básicamente son la enfermedad de depósitos densos y la glomerulonefritis por C3. También pues hay otra que es por C4. Y el otro patrón, pues, si es la biopsia y la inmunofluorescencia, y principalmente inmunoglobulina, va a ser las que hablamos de inmunoglobulina. Si va a haber complemento, va a ser C3 o C4, ya sea depósitos densos o la nefritis por C3 o C4. Y va a haber también pacientes con patrón histológico de membrana proliferativa, los cuales no van a tener pues mayor tinción en la inmunofluorescencia. Y aquí se cree que el mecanismo fisiopatológico es por lesión endotelial directa y no mediado por inmunidad. Entonces aquí tenemos enfermedades como lo son la microangiopatía trombótica, el SAF cuando se presenta con manifestaciones trombóticas, la nefropatía asociada tanto con trasplante renal como con otros trasplantes como el trasplante de médula ósea, la nefritis por radiación y también la hipertensión maligna que genere lesión endotelial. Entonces, también hablando también un poco de la fisiopatología, tenemos el depósito de inmunocomplejos, complejo antígeno-anticuerpo, que llegan por la sangre, se depositan tanto a nivel subendotelial como a nivel subepitelial y mesangial, y genera activación del complemento, migración de marcadores inflamatorios de células inflamatorias, que lleva a la lesión característica. Son esas tres que las hemos discutido: infecciones, autoinmunidad y gamapatía monoclonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se forman los inmunocomplejos y se depositan en el glomérulo, ¿cierto? Según la carga y el tamaño, van a ir a las diferentes partes del glomérulo, y aquí activan plaquetas, neutrófilos y macrófagos, y esto lo que van a hacer es activar el complemento, porque es el mecanismo fisiopatológico fundamental. Todas esas entidades son hipocomplementémicas. Y esto va a llevar tanto a daño oxidativo, que disminuye la tasa de filtración glomerular por daño en la pared capilar, y la producción de citoquinas y la presencia de células inflamatorias estimulan la proliferación mesangial, y eso es lo que voy a ver en la biopsia. La tipo 1, que es la inmunocomplejo, básicamente hay mayor producción de inmunocomplejos de la capacidad que tiene el cuerpo de eliminarlos. Muy importante la hepatitis C, cuando produce vasculitis crioglobulinémica. Esos son pacientes con una enfermedad de larga data y puede tener todas las manifestaciones de una vasculitis, de hecho son los diagnósticos diferenciales. Infecciones crónicas como endocarditis, entonces siempre si uno tiene sospecha, hemocultivar al paciente, auscultarlo, ecocardio. Y si el paciente no tiene crioglobulinemia, pues ya son otras infecciones, como por ejemplo malaria, y también se ha visto anemia de células falciformes. La tipo 2, que básicamente son las alteraciones a nivel de complemento, y la tipo 3 que vimos ahora, que son las que son mediadas básicamente por lesión endotelial, ¿cierto? Cuando hablamos de la tipo 1, es muy importante tener en cuenta que el paciente va a tener en muchas de esas entidades crioglobulinemia. Y la crioglobulinemia también se clasifica en tres: tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 básicamente es una crioglobulinemia que es monoclonal y está dentro del contexto de enfermedades hematológicas, y es raro que esos pacientes evolucionen a vasculitis y a glomerulonefritis. Mientras que los pacientes con una crioglobulinemia tipo 2 y tipo 3, que básicamente son las policlonales, la tipo 3, definida como muchas veces como un estado de transición hacia la tipo 2, sí se asocia con tasas de vasculitis crioglobulinemia y de glomerulonefritis. Y pues
hasta el 80 al 90% de pacientes con vasculitis crioglobulinémica tipo 2 y tipo 3, no tipo 1, van a estar en relación con el virus de la hepatitis C, lo que hace que en países, sobre todo en el Medio Oriente, hay altas tasas de hepatitis C, se produzca mayor incidencia de esta entidad, ¿cierto? Cuando hablamos de las condiciones basadas por inmunocomplejos, es súper importante las enfermedades autoinmunes, lupus Sjögren y artritis reumatoide, y también en ocasiones se puede manifestar los hepatotropos como basada en monocomplejos sin crioglobulinemia, aunque lo más común es que sea con crioglobulinemia. Muy importante descartar que no tenga un absceso, parásitos como esquistosomasis, que también vimos que se puede asociar con membranosa. Y dentro del contexto de paraproteinemia, pues básicamente lo que habíamos dicho, la MGUS y cualquiera otra de las enfermedades manifiestas. Cuando hablamos específicamente, ya hablando de las tipo 2, o sea, de las enfermedades que son mediadas por el complemento, pues tenemos varios mecanismos. Uno va a ser la presencia de anticuerpos, que lo que van a generar es activación persistente de la C3 convertasa y disregulación de los reguladores del complemento, que llevan a actividad aumentada de la C3 convertasa, mutaciones directas, en la gráfica que vemos ahora que les mostré los cuadritos amarillos, variantes alélicas o mutaciones directas ya en la proteína del complemento como tal, que van a producir una activación persistente de la C3 convertasa, ¿cierto? Y cuando hablamos entonces de estas entidades, pues tenemos varias de ellas. La primera es la enfermedad de depósitos densos, en la cual hay un patrón histológico característico. Ellos plantean que se llama la transformación osmofílica de la membrana basal glomerular, ¿cierto? La otra es la glomerulonefritis por C3. Aquí en el mecanismo biopatológico es la producción de anticuerpos, y esa producción de anticuerpos contra la C3 van a producir la activación de la C3 convertasa. Aquí no hay histológicamente esta lesión que es característica de esta entidad, y eso es lo que nos ayuda a diferenciarla, porque pues, las dos se pueden presentar con síndrome nefrítico e hipocomplementemia, ¿cierto? Y por último, las que habíamos hablado, que son las tipo 3, las que no tienen ni complemento ni inmunocomplejos, y aquí hay que buscar causas de lesión endotelial, sobre todo SAF, hipertensión y microangiopatías trombóticas. Esa es una lógica que resume nuevamente todo lo que habíamos visto ahora, la tipo 1, inmunocomplejo, la tipo 2, complemento, y la tipo 3, ninguna de ellas, pero ya la hemos visto. Entonces, ¿cuál es la clínica de esta entidad? Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la membranosa, sus pacientes pueden tener más componente de síndrome nefrítico, incluso hematuria microscópica y proteinuria no nefrótica, y también va a haber un grupo de pacientes que se van a presentar con síndrome nefrótico. Aquí sí va a haber pacientes, hasta el 10% pueden tener cilindros, lo que nos habla de que sí hay lesión capilar como tal, como no lo hay en la membranosa. Hay mayor tasa de hipertensión arterial, en la membranosa vimos que puede ser el 10%, pues al debut aquí puede ser hasta el 80%. Y también cada una de las entidades pues tiene una clínica particular. Por ejemplo, la enfermedad de depósitos densos usualmente tiene pacientes con proteinuria nefrótica, se puede presentar hasta el 2/3, y menos incidencia de pacientes con síndrome nefrítico, ¿cierto? Hay relación también de ciertas infecciones respiratorias que pueden generar aumento en la fijación del complemento, y hay hallazgos al examen físico que me ayudan a pensar que el paciente puede tener una enfermedad de depósitos densos, como lo son la lipodistrofia y, a nivel ocular, los cuerpos de Drusen. Obviamente, pues eso sí es un poco difícil de ver para el ojo inexperto. Las manifestaciones de la crioglobulinemia, básicamente pues la crioglobulinemia, son inmunoglobulinas que se depositan y se precipitan con el frío. Hay que tener en cuenta que muchas veces, por la dificultad técnica en la toma de muestra, los pacientes con crioglobulinemia van a tener crioglobulinas negativas. Entonces, si uno tiene alta sospecha, debe repetirla. Pero la clínica es debilidad, artralgias y púrpura. Y eso hace que el diagnóstico diferencial sea una vasculitis, y puede presentarse con lesiones vasculíticas que ya le voy a mostrar. Uno de los signos de precipitación de las crioglobulinas es básicamente el reinado y la necrosis distal, básicamente porque aquí pues a nivel periférico hay menor temperatura, lo que facilita que se precipite.
También nefropatía periférica, obviamente, como una presentación vasculítica, y pues dado que muchas de esas crioglobulemias se asocian con la hepatitis C, pues el paciente puede tener hepatomegalia, aunque no es común que se presente con cirrosis. Entonces, como vemos acá, pues esas son las lesiones que puede presentar. Uno ve esto y pues lo primero que quiere descartar es una vasculitis de cualquier tipo. Entonces aquí una vasculitis ANCA, una vasculitis mediada por inmunocomplejos como la endocarditis o incluso una púrpura de Henoch-Schönlein, cuyo fisiopatología es la IgA, pues. Y también puede presentar el paciente con necrosis digital e incluso necesidad de amputación. Aquí pues también con diagnósticos diferenciales como por ejemplo una Buerger o las otras vasculitis. Cuando hablamos de la glomerulonephritis por C3, hasta un 27% de pacientes pueden tener el síndrome nefrótico, pero lo más común es que tengan hematuria, o sea, 2/3 van a tener hematuria y también hipertensión arterial, o sea, más virando a lo que sería un síndrome nefrítico, ¿cierto? Y muy importante acá es mirar qué complemento está abajo, porque eso lo que nos habla es de, primero, la vía de activación del complemento y nos puede también de la entidad como tal. Entonces, cuando hablamos de la C3, usualmente son bajos porque se activa la vía clásica. Cuando hablamos de C4, cuando se activa la vía clásica es bajo, pero cuando hay una activación por la vía alternativa es normal. Y ese es como el cociente de activación del complemento, que realmente está bajo en todos. Entonces, el diagnóstico, pues, básicamente hay que combinar clínica con histología y laboratorios. Si en la mayoría son hipocomplementémicas, puede que un complemento normal no la excluya. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿cierto? La biopsia es fundamental para ver los hallazgos a nivel mesangial y como va a haber un porcentaje de pacientes, sobre todo en el tipo 1, que se va a asociar con la hepatitis C, van a tener pruebas hepáticas alteradas, ¿cierto? Pero la mayoría de pacientes con enfermedad que son mediada por complemento van a ser hipocomplementémicas, hasta el 80% de pacientes con la enfermedad de depósitos densos y 50% de pacientes con glomerulonefritis por C3. También uno podría medir el anticuerpo específico que me está causando esa activación y esa estabilización persistente de la C3 convertasa, aunque la técnica de medición de esto es compleja, lo que hace que no siempre lo identifique. Y en la biopsia me ayuda mucho la hipercelularidad, el patrón de inmunofluorescencia que esté presentando y la localización de los inmunocomplejos, sobre todo a nivel subendotelial. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? En la tipo 1, en la microscopía de luz, hipercelularidad lobular y presencia de la inmunofluorescencia de inmunocomplejos. En la tipo 2, depósitos en el mesangio, en la membrana, en los túbulos y en la cápsula de Bowman. Y en la inmunofluorescencia, lo principal va a ser depósitos de complemento. Y en la tipo 3, depósitos e interrupción de la lámina densa y usualmente no voy a ver ningún tipo de depósito, ¿cierto? Teniendo en cuenta que lo básico va a ser hipercelularidad mesangial, de ahí su nombre, y con proliferación endocapilar. Muy importante también, hay unas que se correlacionan más con la disminución del complemento, haciendo una correlación pues laboratorio-histología, y vemos que en ocasiones la crioglobulinémica podría tener complemento normal, mientras que las otras sí son pues a hipocomplementemia. Que es muy importante también evaluar acá y es si hay presencia o no, ejemplo, de cadenas livianas. Si tengo cadenas livianas kappa y lambda, o sea que es algo parecido, que no hay monoclonalidad, lo más probable es que sea una por hepatitis C dentro del contexto de crioglobulinemia. Pero en cambio, si tengo monoclonalidad, ya sea kappa o lambda, aquí viro más hacia lo que es la gamapatía monoclonal o las enfermedades hematológicas como tal, ¿cierto? Y si tengo por el contrario depósito de todo, eso es lo que llaman un patrón full house, habría que mirar causas autoinmunes y sobre todo el lupus. Si básicamente solo dice 3 las del complemento, o si hay material intracapilar, crioglobulinemia o LES, o también si hay otros hallazgos, como por ejemplo inclusiones tubuloreticulares que son muy clásicas de LES. Estas son las tipo 3, que también hay que tenerlas en cuenta siempre en el diagnóstico de diferentes entidades, sobre todo el síndrome hemolítico urémico,
que puede pues, presentarse con un síndrome nefrítico, trombocitopenia y alteración del estado de conciencia. Esos pacientes requieren tratamiento rápido. Con respecto al tratamiento, pues también tengo que mirar básicamente si tiene una proteinuria nefrótica y cómo está la tasa de filtración glomerular. Si yo no logro hacer un diagnóstico y el paciente no tiene proteinuria nefrótica y tiene una tasa de filtración glomerular normal, básicamente solamente va a ser un seguimiento. Si el paciente tiene proteinuria nefrótica o tiene ya elevación de la creatinina, hay que pulsarlo, esteroides y ciclofosfamida o micofenolato. Pero si el paciente, por el contrario, ya llega con estigmas de que es una enfermedad muy crónica, fibrosis, atrofia en la biopsia, pues lo que va a hacer es un manejo de soporte de enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces, muy importante. Si es no nefrótico, manejo conservador. Pero si es nefrótico, con creatinina normal, lo ideal es ponerle esteroide para disminuir la tasa de progresión y lo voy desmontando. Y obviamente, IECA, restricción en sodio, proteína, en la ingesta de proteínas y el perfil lipídico. Si el paciente llega con la creatinina elevada, lo ideal es también iniciar la esteroide, pero aquí, ojo, aquí sin síndrome nefrítico, sin rápidamente progresiva y sin hipertensión. Esteroide, si no responde, le pueden iniciar ciclofosfamida y en caso tal de que no responda, rituximab. Pero si el paciente pues, se presenta con un síndrome nefrítico y yo sospecho que tiene una rápidamente progresiva, hay que ponerle esteroides y ciclofosfamida porque esta entidad se usa mucho a progresión a enfermedad renal crónica. También pues hay que tener en cuenta cuando hablo de la de VIH y la de hepatitis C y crioglobulinemia, también apoyados aquí de patología, si el paciente no tiene proteinuria nefrótica y la tasa de filtración no está comprometida, le puede poner interferón. Si ya tiene proteinuria nefrótica o elevación de la creatinina, además del interferón, le adicionó ribavirina y le adicionó esteroide. Pero si el paciente tiene una rápidamente progresiva o tiene manifestaciones vasculíticas graves, ya sí lo que tengo que hacer es un manejo más agresivo con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Y luego, al terminar ese ciclo, le pongo el interferón pegilado. Para las enfermedades propias del complemento, pues tenemos el eculizumab, que básicamente es un anticuerpo monoclonal anti-C5, es un tratamiento que es caro, pero es el que sirve pues para estas entidades y lo que hace es su efecto aquí en la C5 convertasa, que bloquea su acción, lo que bloquea el depósito del complemento, ¿cierto? Pero, perdón, si el paciente tiene además del eculizumab, pues obviamente ponerle IECA si tiene hipertensión o proteinuria. Y si el paciente tiene una enfermedad leve, al igual que las otras entidades que vimos, puede hacerlo solamente seguimiento, sin necesidad del eculizumab o el manejo inmunosupresor. Muchas veces pues, no va a tener disponibilidad del eculizumab o el paciente se va a presentar con una proteinuria masiva, un síndrome nefrótico o incluso urémico, y aquí pues tengo que hacer un manejo multidisciplinario y podría ponerle plasmaféresis, si tiene déficit de factor le repongo, y sobre todo es muy útil la plasmaféresis del palmático cuando tiene mutación del C3 para remover toda esa proteína anormal. Y si se presenta con rápidamente progresiva, no hay duda en que el paciente requiere pulso de ciclofosfamida de esteroide y también aquí en esa entidad se beneficiaría de recambio plasmático. El pronóstico, como lo dije ahora, a diferencia de la membranosa, no es tan bueno. Hay mayores tasas de requerimiento de terapia de reemplazo renal, mayor mortalidad, básicamente pues porque es un mecanismo inflamatorio que tiene un compromiso más amplio, no solamente el endotelio y la barra de filtración como la membranosa, sino que aquí se compromete el mesangio y los capilares. Más hipertensos, ojo con hay más progresión a semilunas, a rápidamente progresiva, y también, uno, pues, si el paciente está en enfermedad renal crónica, lo puede trasplantar, teniendo en cuenta que puede haber también altas tasas de recaídas, ¿cierto? Y pues esos pacientes, esa es una cortecita, la que miraron que hasta el 10% de los pacientes que eran trasplantados por una membrana no proliferativa a un año tenían una pérdida total del injerto y el 32% a 5 años, ¿cierto? Más que todo en la tipo 1 que en la tipo 2. Entonces es muy importante pues hacer una selección adecuada de esos pacientes.
Y aquí, como vemos, los pacientes con una tipo 2 tenían menor sobrevida del injerto, y también cuando hablamos de la tipo 1, los pacientes con lupus tenían una menor sobrevida del injerto. Y listo.